Vimos el taoísmo, que es una religión personal, individual, se margina de lo estatal y lo social, tiene elementos filosóficos y religiosos. Y también la otra característica es la relatividad de todos los valores. Con respecto al Tao, es el principio hacedor de todo, es el principio ético-moral, es el modelo de todos los hombres, es inaprensible, incognoscible. Tiene algunas diferencias con el cristianismo. El cristianismo, Dios se ha dado a conocer con su propio nombre, mientras que el Tao es el nombre incognoscible, inaprensible. No se sabe el nombre del principio primigenio. En el cristianismo sí se conoce. En el cristianismo Dios es inmanente, pero no se confunde con la creación. En el taoísmo el Tao es una especie de animista, pues endiosa la tierra y también el cielo. El cristianismo es monoteísta, el taoísmo tiene estos elementos panteísta, monoteísta, personal, impersonal, pero también en su degradación religiosa y racional también se encuentra el politeísmo. Los inmortales, por ejemplo, también están ahí, hombres que han sido divinizados. Tienen semejanzas el taoísmo con el cristianismo. Considera a Dios como trascendente e inmanente. Es decir, es totalmente diferente, pero también está en medio, o la creación está en medio de Dios. Hay un creador. Esas son las mismas ideas que compartimos con el taoísmo. En el cristianismo la moral proviene de Dios, del mismo modo que la moral en el taoísmo proviene del Tao. En los profetas, para Dios o para poder adorar a Dios, es por medio de la obediencia antes que los sacrificios. En el taoísmo ocurre de manera similar. Los sacrificios y los ritos no tienen ningún sentido si no va acompañado de una obediencia al Tao en ese sentido, a Dios en el cristianismo. Ahora estaremos trabajando con el budismo. ¿Qué es lo que es el budismo? ¿Es una religión o una filosofía? ¿En qué sentido el budismo es una religión? ¿Qué elemento de una religión se encuentra en el budismo? ¿Cuántas ramas o modalidades existen actualmente del budismo? Y la semejanza entre el cristianismo y el budismo. Eso es lo que vamos a ver de inmediato en la siguiente sección de religiones comparadas. El budismo, entonces, aquí estamos. La siguiente religión. Bien, el Buda significa iluminado o despierto. Nació alrededor del año 563 antes del Señor Jesucristo. Esto de la India, 563. Están todos cercanos a la fecha. Confucio, el Lao Tse también. En el Medio Oriente se encuentran los profetas de Israel. En este momento se encuentra, bueno, ya el profeta Ezequiel. Bueno, no está, no recuerdo la fecha del profeta Ezequiel. 597, 597, pero no recuerdo hasta qué fecha él va a ejercer su ministerio profético. Pero el pueblo de Israel acá se encuentra en la cautividad babilónica por la fecha. Nació en lo que ahora es Nepal. Su nombre completo es Gautama de Sakya Siddhartha. Su padre era un rey. En realidad era una especie de señor feudal, porque había muchos reinados en el subcontinente hinduista. Su proceso de iluminación comienza con una leyenda, pero que tiene, como todas las leyendas, su elemento parte de verdad. Él quedó muy preocupado cuando salió del palacio, que le brindaba protección, y luego se encuentra, cuando sale del palacio, con la triste realidad de la vida de los seres humanos. Ve a una persona enferma, después ve a un anciano, un cuerpo muy decrépito, y finalmente ve a un muerto que lo van a sepultar. Y ahí comienza su reflexión espiritual. Trata de reflexionar sobre la vida, sobre la enfermedad, la decrepitud, la muerte. Él estaba casado, tenía un hijo,
los abandonó para buscar la iluminación. A nosotros nos puede parecer esto una gran irresponsabilidad, pero desde la perspectiva del occidente, para nosotros. Pero recuerde que ellos provienen del hinduismo. El hinduismo, las personas que se hacen monjes, que buscan la liberación del ciclo de reencarnaciones en el hinduismo, porque el budismo sale del hinduismo, ellos abandonan a su esposa, abandonan a sus hijos y, y se van a vivir una vida solitaria a las montañas, a comer hierba, vivir de insectos o a vivir de la mendicidad, de las limonas que le dan las personas y comen muy poco, lo suficiente para no morirse de hambre nada más. Eh, Eso es lo que hizo Buda. Hay que juzgar a las personas de acuerdo a sus propios patrones culturales, porque si nosotros lo juzgamos desde nuestra perspectiva occidental estaríamos cometiendo un error que se conoce como el etnocentrismo, interpretar a otra cultura desde los patrones culturales de la nuestra. Se cuenta que estuvo 49 días en un estado de éxtasis. En el budismo entonces se dice que es una religión atea, agnóstica, pero el fundador del budismo tiene una experiencia extática, un éxtasis, que es propio de un fenómeno propio de todas las religiones, que también existe este elemento del éxtasis, la experiencia espiritual. Y él estuvo 49 días en este estado, cuando experimentó la iluminación. Ejerció su ministerio 45 años, murió a los 80 años, alrededor del año 483, antes del Señor Jesucristo. Murió de disentería. ¿Qué es lo que es disentería, mis queridos hermanos? Alguien, por favor, que me diga lo que es disentería. ¿Habían escuchado esta enfermedad, verdad, mis queridos hermanos? Se da por ingesta de alimentos o de fecas contaminados y bueno, produce una diarrea excesiva y muere al final como con una sepsis y una asociada también a inflamación de los intestinos y todo. Bien, de eso murió Buda, de disentería. Un, un hombre iluminado, por lo tanto, la iluminación no tiene que ver con una glorificación del cuerpo, una transformación del cuerpo, sino con eliminar todo deseo para no sufrir. Eso es la iluminación. Es más que eso, por supuesto, pero en términos para que nosotros lo entendamos es eso. Suprimir todos los deseos para dejar de sufrir. Eso es todo la iluminación. Le llaman nirvana también. Pero muere como cualquier hombre a los 80 años de edad. Disculpe, hermano, ¿puedo repetir Profesor, la definición de iluminación? ¿Iluminación o Es no? dejar Ya, de tener deseos, suprimir todos los deseos para no sufrir. para no sufrir. Porque el deseo causa el sufrimiento. Y yo para no sufrir, entonces suprimo todos mis deseos. Yo deseo, por ejemplo, una casa y con eso me causa mucho sufrimiento porque me gustaría tener una casa con esta característica y no me alcanza el recurso económico. O me gustaría tener salud también. No me gustaría morir. ¿Qué más? No me gustaría estar enfermo. eh, Son deseos que yo tengo, o cualquier tipo de deseo. Yo me frustro y me causa angustia todo esto. Entonces, para no sufrir, lo suprimo y lo elimino. Y cuando he llegado a ese momento, a ese éxtasis de ya no sentir nada, entonces he experimentado la iluminación. Leí la vez pasada una, una historia, lo voy a llamar así, de un hombre que ¿Sí? decía que él vivía tranquilo en su casa, no se preocupaba por nada, hasta que se compró una gallina. ¿Ya? Cuando se compró una gallina, ya tuvo que comenzar a hacer un cierre alrededor de su casa para que los perros del vecino no se comiencen a meter, y eso le trajo mucho problema.
Bueno, la historia es un poquito más larga, pero claro, dijo, o sea, él decía, antes cuando no tenía nada vivía tranquilo, pero ahora que tengo esa gallina, hasta con el vecino me he peleado. Ah, mire, mire, está buena la historia, buena la Entonces algo así analogía. como para... Para ilustrar lo que es la iluminación, dejar de tener aspiraciones o deseos que hace que las personas sufran. Muy bien. Buda Pero, fue, profesor, hermano Boris, ¿sí? ¿podría repetir qué es disentería para no... es cuando uno come alimentos contaminados? A ver, ahí Son me enfermedades del perdí. estómago que produce diarrea. Ah, ya, Eso es, ya, sí, ya, perfecto. sí. Y con causa la muerte finalmente. Claro, Oiga, resiste bueno, de alguna lo forma que tiene no que morir. entiendo. Ah, claro. Listo. Oiga, lo que no entiendo, a lo mejor te se va a reír, y por usted dijo que el budismo enseña que hay que comer lo justo y necesario para no morir, o sea, con muy Los poco. hindúes, los monjes hindúes. A los monjes hindúes, Correcto. no los budistas. Él es un hinduista, Buda, Siddhartha, Ah, Buda. Ya, y se pero, dedicó a ser monje. Entonces comenzó a practicar lo que hacen todos los monjes hinduistas, el ayuno, para experimentar la iluminación. Y lo experimentó, de hecho, 40 y cuántos más dije, 46 días, 49 días estuvo en ese estado de éxtasis. Y lo experimentó mm, la iluminación. Y eso es lo que enseña Buda, que todos experimenten la iluminación, del dejar de sufrir. profe, pero si el budismo enseña, o sea, del hinduismo, y el hinduismo enseña que hay que comer poco, entonces, ¿por qué Buda lo presenta como un hombre gordito? ¿Por qué Buda era tan gordito si supuestamente enseñaba que había que comer poco? Ah, muy bien, muy bien. Bueno, después lo van a representar. Son términos muy simbólicos nada más. Lo representan de esa Ah, ya. forma. Otros lo representan como un elefante, pero son símbolos, son metáforas. A lo mejor, Imagínese un hombre con rostro de elefante representando a Buda, o un elefante blanco representa a Buda. Mm. Un O sea, Buda Buda no era gordito. gordito, así No, no, gordito, no. así cuando, como lo No, no, nada que pintan. ver. Son metáforas nada más para representar a Buda. a lo mejor era de apellido Gatica. Predica, pero no practica. Claro. Profe, pero debe ser por alguna razón que lo presentan con textura gruesa, dijo. Debe tener Sí, alguna así lo representa. razón, ¿no? Sí, claro, pero no recuerdo ahora cuál es la razón por la cual lo representa de esa forma, pero no es la única forma, sino de de varias formas representado este hombre. De acuerdo a la escuela del budismo, que son muchas, ¿no es? Cuando hablamos de budismo, es como hablar del hinduismo, sí, es muy parecido, en el sentido de la cantidad de ramas que tiene y la divergencia entre un grupo y otro, porque la raíz es hinduista, es es una oposición, una protesta en realidad contra el hinduismo. Pero después tiene el mismo problema del hinduismo, de no hay una uniformidad en cuanto a sistema doctrinal. Igual que nosotros los protestantes, o sea, los cristianos. Está la Iglesia del Oriente, la Iglesia Católica Romana, los protestantes, los evangélicos, pentecostales, neopentecostales, carismáticos y toda una multitud de ministerios ahora de nuestro país. Ocurre también con el budismo. Es un fenómeno religioso esto de la diversidad de matices dentro de una religión, de escisiones, divisiones, cismas, perspectivas, distintos enfoques. Por ejemplo, el taoísmo, un movimiento religioso, filosófico, y acá también religioso y filosófico. Algunos resaltan un aspecto, otro otro. Por eso que se producen divisiones. También son fenómenos propios de la religión, las divisiones y escisiones. Buda fue un gran racionalista, y de hecho algunos señalan que es el racionalista de todos los tiempos. Todos los problemas que se le presentaban eran sometidos de forma automática
a un análisis frío y desapasionado. Tuvo mucho conflicto en China, porque el budismo ingresa a China. Tuvo conflicto con el taoísmo, porque el budismo les presentó muchas preguntas que el taoísmo fue incapaz de responder, porque es una religión, y Buda, muy racionalista en este sentido. Todo lo somete a un análisis frío y desapasionado. En una gran medida fue una religión de reacción contra las perversiones hinduistas. Así como el taoísmo es una rebelión contra el confucianismo, lo que no da el confucianismo lo da el taoísmo. También los Hare Krishna contra el movimiento de las castas dentro del hinduismo. Acá también. El budismo es una reacción contra el hinduismo. El budismo nace, sí, nace de un hinduista, de la religión hinduista. Es una especie de un protestantismo hinduista, no solo en el sentido original de la palabra, sino en las connotaciones que apuntaban a la protesta contra algo. El budismo se nutrió del hinduismo, tiene elementos del hinduismo, pero ante las corrupciones que se producían en este, el budismo se replegó y respondió con un trayazo duro, es decir, aquí integra elementos diferentes, muy distinto como lo vamos a ver más adelante. Para comprender la enseñanza de Buda es necesario que echemos una mirada al hinduismo existente, porque el hinduismo fue el que provoca el budismo. Sin el hinduismo, el budismo no existe. Como los protestantes. Los protestantes no existen sin el catolicismo romano. Nosotros no existiríamos sin el catolicismo romano, eso es verdad. Porque en el Oriente no existen protestantes. El protestantismo surge a instancia del catolicismo romano. Pero ya en el Oriente jamás surgió un movimiento de, de protesta contra las iglesias ortodoxas. Además, ni siquiera vivieron un periodo de la iluminación, del Renacimiento, porque las iglesias del Oriente, los escritos clásicos siempre estuvieron ahí presentes. El problema del oscurantismo medievales ocurrió acá en el Occidente nada más. Acá también el hinduismo provoca el budismo, y para ello es indispensable hacer cierta observación acerca de la religión hinduista. La religión hinduista se caracteriza por la autoridad, también por el ritual, la especulación, la tradición, la gracia, la religión. Finalmente, trafica con el misterio. Y en toda la religión está este elemento misterioso. Cuando tuvimos la primera clase dijimos, cada religión encierra un misterio que no se comparte, no se extiende hacia los iniciados. Buda predicó una religión, entonces, desprovista de la autoridad. No hay autoridad acá. Ya los brahmanes no tenían autoridad en el budismo. No hay brahmanes acá. No existen los brahmanes. La casta aquí no tiene ningún sentido de ser en el budismo. Cada individuo es su propia autoridad ahora en el budismo. Buda predicó una religión desprovista de ritual. No hay rituales tampoco acá, en el budismo. Buda predicó una religión que evita la especulación, porque es más racionalista. El hinduismo es más especulativo, porque dicen primero, Brahman es impersonal, después dice que es personal y que en realidad es Brahma, y después dice que en realidad es Vishnu, y o que es Krishna, o que puede ser Shiva. Al final es uno solo con altos nombres. Al final no se sabe de qué están hablando, de qué Dios están hablando, qué realmente creen los hinduistas. Por eso que es muy especulativo. En cambio, el budismo es racionalista. Considera la especulación como una tarea infructuosa.
predicó una religión desprovista de tradición. Tampoco hay tradición acá en el budismo. Y abandonó el sánscrito como lengua tradicional. Para los hinduistas, el sánscrito, los Vedas se escribió en sánscrito. Todos los religiosos tienen que leer el sánscrito. En cambio, en el budismo, la lengua vernácula de los pueblos, esa es la que sirve. Como lo hizo Lutero cuando abandona el latín como lengua religiosa y traduce la Biblia al alemán. Hizo más o menos lo mismo Buda. Enseñó que no hay que apoyarse en ningún dios o dioses. Ni siquiera el seguidor dentro del budismo debe confiar en Buda. Ni Dios, ni dioses, ni Vishnu, ni Krishna, ni Brahman, ni qué más, ni Shiva, ni ningún dios de los 33.300 los cuales creen los hindúes, deben confiar. Ni tampoco confíen en Buda. Deben confiar en sí mismos nada más. Ustedes mismos son su propia autoridad, dijo Buda. Predicó una religión desprovista de lo sobrenatural. No hay sobrenatural, una sobrenaturalidad aquí. No nos vamos a preocupar de temas que son metafísicos, temas espirituales, celestiales, divinos. Se parece un poco aquí al confucianismo en este sentido. Condenó toda la forma de adivinación, el vaticinio, las profecías, la predicción como las artes como artes malas. Todo esto son artes malas, dijo Buda. Creía Buda que el apelar a lo sobrenatural y confiar en ello equivalía a buscar atajos, respuestas fáciles, soluciones simples, que distrae la atención de la dura y práctica tarea de elevarse a uno mismo. La elevación a uno mismo tiene que ver con la iluminación. No hay autoridad, ni textual, ni personal, ni hay autoridades religiosas, ni ningún dios tampoco. Se fue al extremo Buda, no hay ni siquiera él mismo es la autoridad. Hay un protestante que enseña casi lo mismo. Claro que en otro contexto no es que no crea en Dios, sí. Friedrich Schleiermacher. En un contexto de corrupción de la religión del protestantismo en realidad. Él dijo, no hay autoridad para mí, no es los dogmas, no es la iglesia establecida, tampoco lo que diga el cura, bueno, no era cura, sino que él es protestante, lo que diga el reverendo, el pastor, ni tampoco lo que diga la Biblia, dijo Friedrich Schleiermacher. La autoridad para mí es mi sentimiento de dependencia absoluta de Dios. Cree en Dios, no es que sea ateo, cree en Dios. Lo que yo experimente respecto a Dios, esa es mi autoridad. Casi lo mismo que Buda. No sé si habrá leído Buda para extraer ese tipo de filosofía. Lo que señaló Friedrich Schleiermacher en realidad es el trasfondo filosófico del pentecostalismo y también del neopentecostalismo. Porque los protestantes son protestantes cuando se adscribe y está de acuerdo con los artículos de fe o con el catecismo de su respectiva confesión o denominación, luterano, reformado, anglicano o menonita o anabaptista. Si yo adscribo a este documento, a estas confesiones de fe, entonces yo me denomino uno u otro. En cambio, los evangélicos y los pentecostales no es así, sino que es de acuerdo a la experiencia que yo tengo. Bueno, tiene que haber un trasfondo filosófico antes de establecer esa opinión. Bueno, fue Friedrich Schleiermacher el que lo estableció como sistema, un trasfondo filosófico de estas ideas que se transmite después con el tiempo. Lo transmite John Wesley con la experiencia con el Espíritu, y así lenta, poco a poco, un movimiento evangélico, pentecostal.
Si usted ve a algún miembro de una iglesia pentecostal y hay alguien que esté predicando un sermón bíblico, totalmente bíblico, pero sin esa pasión, le llaman esa gracia, ese fervor espiritual, entonces los hermanos dicen que parece que Dios no es un mensaje de Dios, parece. Eso es lo que dijo. Pero si viene una persona a predicar de la prosperidad, por ejemplo, de las maldiciones generacionales, pero lo hace con una convicción, con una pasión, con una energía, y sintió algo el oyente, entonces eso debe venir de Dios porque yo sentí algo, experimenté algo. ¿De dónde vienen esos criterios para determinar lo que viene de Dios, lo que no viene de Dios? De Friedrich Schleiermacher. Él, de ahí viene. El fundamento, un trasfondo filosófico, religioso dentro del mundo protestante. Quizá, quizá leyó a Buda, lo más probable. Claro que Buda se fue al extremo porque Buda ni siquiera, ni siquiera en los dioses hay que confiar. Ni en Buda, en nadie. Solamente en uno mismo nada más. Uno mismo es su propia autoridad. ¿Cuáles son las características de la religión budista? Estos son muy generales, mis hermanos. Características generales del budismo. Quizá usted esté pensando en el budismo como un sistema monolítico, pero es como el hinduismo. Hay de muchas corrientes, muchas creencias. Es una rama, es un árbol pero que tiene muchas ramas. Bueno, el protestantismo, el cristianismo igual tiene un árbol, pero con muchas ramas. Y son muy distintos. Por ejemplo, en el protestantismo, perdón, el cristianismo, hay algunas iglesias que usan iconos para la oración. Hay otras iglesias que usan imágenes tridimensionales para la oración. Y hay otras iglesias que no usan ninguna imagen. Son ramas dentro del cristianismo. Hay algunas iglesias que existen sacerdotes y estos están casados. Hay otras iglesias que existen sacerdotes pero que no están casados, son célibes. Y también hay otros que son ministros de la palabra, pero que no son sacerdotes y que son casados. Estoy describiendo el cristianismo. También el cristianismo es un árbol, pero con muchas ramas. Algunos creen que Cristo tiene una sola esencia y otros que tiene dos esencias, dos naturalezas distintas. En el budismo ocurre del mismo modo. Son muchas ramas dentro de esta religión. No es una sola, sino una variedad heterogénea de movimientos budistas. Pero en términos generales se caracteriza por esto, por lo empírico. Para todas las cuestiones, la experiencia personal era la prueba máxima de la verdad. Es una religión entonces vivencial, experimental, igual que los evangélicos. Una experiencia personal. Nosotros decimos los evangélicos, acepta a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador personal. La salvación es personal. Acá también es personal, una experiencia personal con esta religión. El verdadero discípulo debe saber por sí mismo, no por el razonamiento, ni por la deducción, ni por la argumentación, sino por la experiencia que él ha tenido. Así logra saber. El camino entonces para saber es empírica, es la experiencia. Ni siquiera la razón, la especulación, la argumentación. Otra forma de saber, aquí es la experiencia. La otra característica es lo científico. Hacía de la cualidad de la experiencia vivida su prueba máxima y dirigía su atención a descubrir las relaciones de causa y efecto que afectaban esa experiencia. También la otra característica del budismo es lo pragmático. A menos que sus enseñanzas fueran herramientas útiles, carecía de todo valor. Las enseñanzas deben ser útiles entonces, deben servir. Y si no sirven, se desecha entonces. Muy pragmático y terapéutico al mismo tiempo. Dijo Buda, una cosa enseño,
el sufrimiento y el fin del sufrimiento. Es solo el mal y el fin del mal lo que yo proclamo. Muy sencillo lo que pretende el budismo. Acabar con el sufrimiento, acabar con el mal. De eso yo estoy preocupado. Acabar con el sufrimiento, acabar con el mal. El Confucio, ¿qué es lo que quería? Que la gente fuera feliz en una sociedad estable, armónica. El Tao, ¿qué es lo que busca el Tao? La inmortalidad. Los hinduistas, ¿qué es lo que buscan? La fusión con Brahman. ¿Qué otra religión hemos estudiado? Esa solamente, ¿cierto? El cristianismo, ¿qué es lo que busca? La restauración, la comunión con Dios, el perdón de los pecados, la salvación del alma, la vida eterna. Se busca a los cristianos. Buda busca, o esta religión busca, el fin del sufrimiento. Nada más que eso. También la otra característica del budismo es, aparte de ser terapéutico, es psicológico. El término se utiliza aquí en contraste con lo metafísico. En lugar de comenzar con el universo y desplazarse hacia los seres humanos que la pueblan, Buda comienza con los seres humanos, con sus problemas y la dinámica para poder afrontar sus problemas. Parte desde abajo entonces, desde los seres humanos. Está orientado hacia los seres humanos. Solucionar sus problemas, pero esencial, que es el sufrimiento. Por eso que es psicológico entonces. Igualitario es la otra característica del budismo, con una inspiración incomparable para la época e infrecuente para otras épocas. Insistió Buda en que las mujeres eran tan capaces de llegar a la iluminación como los hombres. ¿Qué es lo que enseñaban los hinduistas? Una mujer primero debe reencarnarse en un hombre para luego experimentar la liberación, el nirvana y la liberación del ciclo de reencarnación y unirse finalmente con Brahma. Acá en el budismo no hay necesidad de que la mujer se reencarne en un hombre para experimentar la iluminación. No. Todas, hombres y mujeres, tienen la misma posibilidad de experimentar la iluminación. Es igualitario entonces en este sentido. Además, el budismo, como es igualitario, rechazó el sistema de castas acerca de que las aptitudes eran hereditarias. Aquí no hay aptitudes hereditarias, sino que no ni siquiera hay castas, no hay clasificación social acá. Por eso se caracteriza por la igualdad. Todos son iguales. Por eso que es una especie de una reforma contra el hinduismo, de una protesta contra el hinduismo. Está en desacuerdo con los problemas y degeneración del hinduismo. Más racionalista, igualitario, no especulativo como el hinduismo. Se dirige a los individuos. Enseñó que cada uno debe ser lámpara para sí mismo, no entregarse a ningún refugio externo, a mantenerse firme como refugio de la verdad. Dijo que debía cada uno labrar su propia salvación con diligencia. La salvación, aquí no crea usted que está hablando él de perdón de los pecados, regeneración, nuevo nacimiento, el paraíso. Acá está hablando acerca de la iluminación. De eso habla el budismo. Aunque cada uno debe mantenerse firme en la verdad y cada uno es gestor de su propia salvación, pero sin embargo se requiere maestros, como lo estamos viendo en esta imágenes acá. Alguien tiene que enseñar estos principios budistas a los otros. En Asia existen 450 millones de budistas. Mire la cifra, ¿eh? 400 millones de budistas. De ellos hay unos 150 pertenecientes al budismo hinayánico en Tailandia, Birmania, Sri Lanka, Camboya, Laos.
unos 277 millones de maháyánico-tántrico en el Tíbet, Bután y Mongolia. Bastante, ¿eh? Impresionante la cantidad de budistas que hay en el mundo. En Asia, ahí está su cuna, su fuerte. Hay cristianos también, bueno, en todas estas partes existe el cristianismo, pero prevalece esta religión, la budista. ¿Qué es lo que es el budismo? ¿Es una filosofía o es una religión? Es una filosofía entendido como una forma de ser, un modo de vida al estilo de las antiguas escuelas griegas. Es una religión, pero en el sentido más amplio. Habíamos dicho que la religión se puede definir en varios sentidos, tanto estricto, riguroso, bien definido, pero también amplio y en algunos casos metafóricos. Acá el budismo puede ser considerado como una religión, pero en el sentido más amplio, aunque no solo en el metafórico. Ha sido considerado el budismo como una religión atea, o por lo menos una religión agnóstica. Pero el budismo, sin embargo, no rechaza a Dios porque el ateísmo rechaza a Dios. Acá no rechaza a Dios. Y tiene elementos de lo trascendente también, igual que en el confucianismo. Y por eso, de hecho, se estudia como parte de o un grupo dentro de la clasificación de las religiones del mundo. Porque en el budismo hay un sistema de verdades que hay que creer. Es un elemento propio de la religión. Clasifica para una religión. Verdades que se deben creer. Un conjunto de normas éticas que hay que cumplir. Una serie de ritos que se deben celebrar. Además, el budismo acepta una cierta trascendencia, es decir, algo que trasciende a los seres humanos, que es totalmente diferente a nosotros, que es el Dharma y el Nirvana. Entonces estamos frente a una religión totalmente. Aunque sea en el sentido más amplio, pero esto clasifica, es propio de una religión. Estamos hablando de una religión. No, no es atea tampoco, porque el ateísmo rechaza a Dios. Acá no le interesa mucho, como el confucianismo a los dioses, porque él dice, no confíen en ningún dios ni tampoco en mí, en ustedes mismos nada más. Pero hay un sustrato, un trasfondo, hay un presupuesto religioso que es el Dharma, el Nirvana. Hay ritos, hay verdades, hay normas éticas que regulan el comportamiento de esta sociedad que adopta esta religión. Y también cree en la supervivencia de algo humano después de tantas muertes como renacimientos. También cree en la reencarnación, que es un elemento de otra religión que es el hinduismo. Por lo tanto, es una religión propiamente tal. Como en el hinduismo, tampoco en el budismo hay una palabra que exprese lo que nosotros entendemos por religión, religare, la religión subjetiva, personal con la divinidad, así como sus manifestaciones sociales o individuales de la divinidad con nosotros. En su lugar se usa Dharma Vinaya, compuesta de la palabra más afín, Dharma, considerada en parte como sinónimo de religión ya por los hindúes, y el Vinaya, conducta o disciplina monástica de la educación. Dharma entonces acentúa la realidad objetiva de lo religioso en su doble vertiente, la teórica y la práctica, mientras margina la subjetividad, más presente en la religión en cuanto a religación con la divinidad, que se manifiesta en determinadas creencias, en ritos y prácticas. La religión se manifiesta acá en el budismo en creencias, como habíamos dicho, en ritos y prácticas, en conducta, un estilo de vida. Ahí se manifiesta esta religión. Con respecto al nirvana, se encuentra el concepto de nirvana en el budismo. Surge este concepto de nirvana del hinduismo, pero diferente. No es lo mismo que el nirvana del hinduismo, que consiste en una gota de agua que cae al mar, se diluye en el mar y después se convierte en el mar, que pierde la personalidad en Brahman. No es así. Bueno, así lo explican los hinduistas, lo que es nirvana, pero acá, en el budismo, nirvana
es una idea muy difusa, muy abstracta, eh, que no se entiende, no se entiende qué es lo que quiere decir. Es misterioso, eso es. Como toda religión, hay elementos de misterio. El nirvana es el concepto que utilizó Buda para referirse a la meta de la vida. Nirvana significa apagar o extinguir, no de manera transitoria, sino como se extingue el fuego. Cuando desaparece el combustible, el fuego se apaga. Y esto es el nirvana, la extinción solo el límite del ser finito. Está hablando acerca de extinguirse entonces. Cuando se extingue alguien, ha experimentado el nirvana. Pero de ello no se desprende que lo que quede sea nada. Ha quedado algo. Desde el punto de vista negativo, nirvana es el estado en el cual el rescoldo del deseo íntimo se ha consumido por completo. Y todo lo que restringe la vida ilimitada ha muerto. Y nirvana es como una especie de una vida ilimitada, entonces. Desde el punto de vista positivo, es esa vida ilimitada. Eso es el nirvana. Buda va a precisar lo que es el nirvana. Se limitó a decir que el nirvana es incomprensible, indescriptible, inconcebible, inexpresable. Casi lo mismo que el Tao, cuando el taoísmo dice que lo que es el Tao es incognoscible, inaprensible. Acá en Nirvana, en Buda, es casi lo mismo. Es incomprensible, es indescriptible, es inconcebible, es inexpresable. Eso es el Nirvana. No sabemos bien de qué lo que es. A menos que lo haya experimentado, solamente la persona que lo ha experimentado sabe lo que es Nirvana. Recuerde que es una religión de la experiencia. Igual que nosotros los cristianos, los que hemos experimentado el perdón de nuestros pecados, hemos experimentado la salvación, la regeneración. ¿Cómo describirlo eso? De tal manera que la otra persona logre comprenderme. No puedo explicarlo, no me entiende. Puede hacer todo el esfuerzo de explicarlo, emplear metáfora, analogía, no le va a entender. Va a saber más o menos qué es lo que ha experimentado, pero nunca va a experimentarlo, a menos que otro creyente sabe lo que nosotros hemos experimentado. Entre creyentes nosotros no entendemos. Así también dentro del budismo. Lo incomprensible, lo indescriptible, lo inconcebible, lo inexpresable, solamente ellos entienden qué es lo que han experimentado. Nosotros no sabemos. Lo único que sabemos es que tenemos la experiencia espiritual con Jesucristo, pero lo que es Nirvana, no tenemos idea de qué es lo que puede ser. También de los místicos, por ejemplo, Teresa de Jesús. ¿Qué es lo que experimentó Teresa de Jesús? Escribió todo un libro para explicar, 190 páginas tiene este libro, Las moradas o el castillo interior Santa Teresa de Jesús. ¿Qué experimentó ella? Emplea una cantidad extraordinaria de metáforas, de poesías, tratando de explicar, pero al final no dice que no se puede explicar lo que ella experimentó, que el, el éxtasis, la unión con la divinidad, la experiencia con Dios. No podemos comprenderlo a menos que lo experimentemos. En toda religión está entonces ese elemento del misterio. Para saber, realmente hay que experimentarlo. Surge otra pregunta con respecto a Nirvana. Estamos hablando del Nirvana. ¿Es Dios en Nirvana? La definición de Dios es un ser personal, creador de todo. Definido de esa manera, un ser personal, creador de todo, el Nirvana entonces no es Dios. Buda no considera Nirvana algo personal, es algo impersonal, ya que la personalidad requiere ser definida. El Nirvana excluye la posibilidad de definir lo que es el Nirvana. Desde el momento en que una persona defina lo que es Nirvana, ya no es el Nirvana, está hablando de otro tema. Por lo tanto, el Nirvana no es Dios, creador y personal. Entonces,
¿El nirvana es divinidad? Estamos hablando netamente del budismo, porque en el hinduismo es la fusión con Brahman. Acá no hay Brahman, porque si establece o incorpora Brahman en la religión budista, entonces ya tendría que haber una casta de los brahmanes, y ya tendría que incorporar también las castas y ya habría un problema ahí. Acá todos son iguales, no hay castas. ¿Es el nirvana divinidad? El concepto de divinidad descarta el elemento de la personalidad. Divinidad puede ser personal o impersonal. El nirvana no es Dios definido como creador personal, pero que se aproxima al concepto de Dios como divinidad, sí. Lo suficiente para merecer el nombre en ese sentido. Es divinidad. El nirvana entonces es divinidad, pero no personal, no es creador, sino algo impersonal. Claro que como no dice qué es lo que es, entonces nos conformamos con que el nirvana es divinidad nada más. No sabemos si es personal o impersonal o impersonal, no, no sabemos eso. ¿Qué es lo que será? Es un misterio que no nos pueden explicar más. En el cristianismo también hay misterios. En la Trinidad, por ejemplo. Nosotros no entendemos lo que es el Tao, qué es lo que es específicamente el Tao, el Nirvana, qué es lo que es Nirvana. Ellos también a nosotros nos preguntan de la Trinidad. ¿Cómo entienden ustedes la Trinidad? Bueno, es un solo Dios, pero en tres personas. Ya comienzan los problemas y cómo un solo Dios en tres personas. Sí, es una sola esencia, una sola sustancia, una sola naturaleza. Ya comenzamos a emplear términos. Sustancia, esencia, naturaleza. Todo eso es la esencia de la divinidad. Eso es lo divino. Pero dentro de esa esencia divina hay tres personas que la comparten la misma esencia. Debe ser muy complicado para una persona que no sea cristiana entender esa idea de la Trinidad. Y para complejizar un poco más el tema de la Trinidad, le decimos, y dentro de esa divinidad, que lo componen tres personas, una de ellas resulta que se encarnó, pero no dejó de ser Dios, seguía siendo Dios. Pero se hizo hombre y se encarnó y nació de una virgen, y extrajo la naturaleza humana de esa virgen, sumó esa naturaleza humana, por lo tanto, esa persona que es Dios, pero que no es Padre ni tampoco es Hijo, sino que es perdón, no es Espíritu Santo ni Padre, sino que es el Hijo, sumó la naturaleza humana, pero no es otra persona, es la misma persona, pero que suma la naturaleza humana. Tiene dos naturalezas y una sola persona. Explíquele eso, incluso para un cristiano ya es complicado entender eso. Eso se llama la unión hipostática, pero de una sola persona, sí, una persona, con dos naturalezas, sí, con dos naturalezas, divina y humana. ¿Tiene dos voluntades entonces? Sí, dos voluntades, humana y divina. Y conciencia, dos conciencias también, humana y divina. Y alma y espíritu también, dos almas y dos espíritus. Voluntades también, dos voluntades. Pero no son dos personas, una sola persona, pero con todos esos elementos de una persona. Claro, difícil de saber, de entender esa idea de la unión hipostática. Mm. Bueno, es un misterio, y si queremos hacerlo más complicado todavía, decimos que es hijo de Dios porque ha sido generado desde toda la eternidad por el Padre. Es decir, ha desprendido su naturaleza divina, lo ha desprendido del Padre, pero no en un tiempo, sino desde toda la eternidad, su esencia divina la ha extraído del Padre. Por eso es que el Hijo, porque presupone un Padre, y Él es Padre porque también presupone un Hijo. Uf, es muy difícil de entender para alguien que no sea cristiano. Si hasta los cristianos tienen problema a comprender eso, imagínense. Un misterio. Bueno, aquí estamos tratando de entender lo que es Nirvana. También ellos no entienden muy bien lo que es el cristianismo. Nuestros misterios. Hermano Boris, adelante. Profesor, usted dijo que Jesús tenía dos voluntades, una humana y otra divina. Exactamente. Ya, ¿y cómo podemos reflejar esas dos voluntades? Por ejemplo, En el Getsemaní, Señor, si es posible, pase de mí esta copa.
pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí tenemos el ejercicio de las dos voluntades, una voluntad humana y la otra voluntad divina. La voluntad humana se somete, se subordina a la voluntad divina. Pero esa es cuando dice no se haga mi voluntad sino la tuya, a eso se está refiriendo a la persona del Padre. Exactamente, así es. Mm. Pero yo le Hay preguntaba a la alguien, persona una de voluntad Cristo. que no querrería experimentar lo que viene, pero también después hay otra, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero otra voluntad dice, pero no se haga mi voluntad, es decir, la otra voluntad de mi voluntad humana. Profe, ¿Sí? eh, la voluntad no se contraponen, las dos No, claro, voluntades. claro. Y lo otro, mientras Jesús fue 100% hombre, ¿cierto? Porque Correcto. hoy día no podemos decir eso, ¿o me equivoco? Bueno, él es el hijo, el hijo del hombre y será para siempre el hijo del hombre. Pero hombre no con la carne y hueso que nosotros tenemos, sino con el cuerpo glorificado, que puede aparecer y desaparecer a voluntad. Ahora su cuerpo no por decirlo de alguna manera, no en el sentido como lo utilizamos nosotros, desaparecido, es decir, no se ha aparecido. Ahora está en su estado de invisibilidad. Cuando vuelva, lo veremos. El mismo que se fue, así mismo lo veremos cuando vuelva. Es decir, sigue en el estado de hombre, pero no se ve ahora porque por eso ya ascendió. Cuando asciende, no se va a un lugar, a una estrella lejana, sino que vuelve al misterio de Dios otra vez. Es decir, la superioridad vuelve a la superioridad de Dios sobre todos los espacios. Es decir, Cuando, vuelve a ocupar todos los espacios, o todos los espacios están dentro de Dios. cuando él se Esa es presentaba, la idea. cuando él se presentaba en el Antiguo Testamento, no se presentaba con un cuerpo humano, llamémoslo así. El ángel, ¿cierto? Cuando se habla del ángel de Jehová, Esos entendemos son que teofanías. ya, Son pero teofanías. se hacía visible. Cuando Sí, se sienta a conversar con Abraham, por ejemplo, incluso hasta come, si no me equivoco. correcto, correcto. Es una teofanía, es una materialización de la divinidad, pero que no es lo mismo que la encarnación. La encarnación, él es el hombre con el ADN de un hombre, extraído de María. Es decir, es el hijo de María. Claro, sabe que no había pensado hasta este momento en la actualidad, porque claro, como Jesús vino, ¿cierto? Y predicó su evangelio, mientras estuvo acá él, no hay duda de que era 100% hombre y 100% Dios. Pero no me había hecho la pregunta, hoy en día, ¿podemos decir, sigue siendo 100% hombre, 100% Sí, Dios? correcto. Sigue siendo, Sigue siendo. pero con un cuerpo glorificado. Pero que no hay necesidad de que esté visible, porque por eso que ascendió, eh, para volver a la superioridad divina, es decir, para volver a su propio lugar, es decir, mm, Dios mismo es su propio lugar. Todos los lugares están contenidos dentro de él. Pero cuando vuelva, sí, lo veremos, ahí se va Mm. a hacer visible otra vez. El mismo hombre que resucitó al tercer día entre los muertos, con ese mismo rostro, con las mismas señales de la crucifixión, así lo veremos. Tal cual, sin ninguna diferencia. El mismo, exactamente el mismo. Maravilloso, ¿ah? No la había, Profesor, la verdad que nunca había pensado en eso. Realmente recién lo estoy. Bueno, Muy bien. Hermano Boris, sí, le voy a decir mire, sabe que sinceramente yo sigo sin entender dónde están las dos voluntades de Cristo en ese versículo. Porque dice, Padre, si es posible,
que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, está hablando de la voluntad de Cristo, sino la tuya, Exacto, pero cuando exacto, dice la tuya, se refiere a la del Padre. exactamente, así es, Ya, pero correcto. ahí yo veo una voluntad del Padre y otra voluntad del Hijo. No veo las dos voluntades del Hijo. La primera es cuando dice que si es posible pase de mí esta copa. Ahí está la humanidad, la voluntad humana. Y después, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la voluntad tuya, es decir, la voluntad del Padre. Cuando dice no se haga mi voluntad, ahí está aludiendo a la voluntad humana, sino que se haga la voluntad de Dios. El que está pidiendo esa parte es la voluntad divina. Es decir, la voluntad de Cristo, el eterno Hijo de Dios. Es decir, es la misma persona, pero con dos voluntades distintas. O sea, la voluntad divina, a ver, o sea que la voluntad divina de Jesús obedece a la voluntad divina del Padre. Así es, Mm, correcto. ya. Y la voluntad humana se somete a la voluntad divina. Estoy hablando del Hijo de Dios, es decir, de las dos voluntades del Hijo de Dios. Mm, ya. Perfecto, eso es lo Pero que no entendía. el no creer eso es la herejía monotelista, de una sola voluntad, que ya fue condenado a los concilios ecuménicos universales. No recuerdo cuál fue de todos esos concilios. Hermano Bernardo, sí. Eh, Esta pregunta se asemeja a la otra que también cuando Jesús dice el día ni la hora, nadie lo sabe, ni el Hijo del Hombre, Así es, ¿cierto? También podríamos usar correcto. también la misma respuesta. Exacto. En su naturaleza humana, él no sabía el día y la hora en que vendría el Hijo de Dios. Pero en su naturaleza divina, por supuesto que sabía. ¿Cómo se explica esto? Que la conciencia humana de Jesucristo, perdón, la conciencia divina de Jesucristo, le transmitía información a la naturaleza humana siempre y cuando fuera autorizada por la del Padre. Por ejemplo, sabía Dios qué es lo que estaban pensando los corazones, los fariseos, lo que estaban pensando ellos, sabía eso. Pero ¿cómo es que lo sabía ahí? Antes no sabía dónde habían puesto el cuerpo de Lázaro o quién lo había tocado, no sabía. La mujer Fenicia, por ejemplo, no sabía quién lo había tocado. En algunos momentos, esa conciencia divina le transmitía información a la conciencia humana de Jesucristo, pero con la autorización del Padre. Él no podía ejercer a voluntad su omnisciencia en su aspecto humano sin la autoridad del Padre. Individualmente o independientemente del Padre, no lo podía ejercer. Podríamos decir, profe, se autolimitó en cuanto a su deidad de dejar de conocer algunas cosas también para poder ser obediente, porque si él hubiese actuado como 100% Dios, ¿cierto? Le hubiese sido fácil llegar a la cruz, obedecer, pero también esa parte humana donde él tenía que también obedecer, En su donde aspecto humano no hay ninguna autolimitación. En su aspecto humano hay limitación absoluta. Pero recibe en su aspecto humano la información o también poder, en tanto la naturaleza divina se lo compartía. Es decir, eso es decir, el eterno Hijo de Dios no tuvo ninguna limitación, pero en su naturaleza humana sí. Bueno, cuesta entenderlo, ¿ah? Como el Nirvana. Perfecto, mi querido hermano. Estamos en la hora. Bien, lo demás se lo voy a enviar a sus correos electrónicos. Mientras tanto, vamos a